Listo. Ahí ya está esa. Bueno, entonces vamos a ver modelos, a recordarles que es un modelo multivariado. Entonces los slides comienzan describiendo que es un vector aleatorio. No tiene bien qué es un vector aleatorio y las propiedades, el resto va a ser sencillo, pero hay que entender bien qué es un vector aleatorio, qué es una marginal, cómo hallar una marginal, cómo hallar una condicional, cómo hallar la matriz de varianzas y covarianzas, qué es la matriz de varianzas y covarianzas, qué es una covarianza, es una correlación, propiedades de las correlaciones. También vamos a ver unas distribuciones que pues su distribución no es muy bonita, pero si hay el teorema de la factorización, de la caracterización, nos va a decir que cada distribución tiene una función característica. Ahorita recordamos la definición de la función característica. Y la función característica es más sencilla que la distribución, que la función de distribución. Entonces, vamos a empezar a utilizar son las características. Vamos a ver propiedades de la matriz de varianzas y covarianzas. También vamos a demostrar cómo se estima la matriz de varianzas y covarianzas, la matriz de medias. Bueno, eso es el primer slide. Va a hablar el primer slide también de qué son las distribuciones. Johnny está presentando la pantalla del computador, ¿algo? No, todavía no. Simplemente Bueno. lo que vamos a ver. Vamos a ver qué es la distribución normal multivariada. Luego vamos a definir lo que es una distribución esférica y luego vamos a definir qué es una distribución elíptica. Y vamos a definirlas usando la función característica. Eso es lo que nos hace el primer slide. Y el segundo ya entonces nos habla de que es una cópula. Entonces una cópula es como modelar dependencia entre dos variables. Resulta que si nosotros tenemos la distribución conjunta, nosotros tenemos las marginales. Pero si tenemos las marginales, no podemos llegar a la conjunta. Debemos estimar. Dentro de las distribuciones esférica y elíptica, además también vamos a tocar ahí por un ladito normal multivariada, ¿cierto? Sí, de hecho esa es la más sencilla. Es que la distribución esférica y la distribución elíptica lo que hace es generalizarnos la normal, generalizarnos la normal con muchas más cosas. O sea, agranda la familia. Pero la distribución normal es la primerita. Sí. Entonces, vamos a ver lo que es el principio de la invarianza. Vamos a ver el teorema de la transformada, recordar el teorema de Sklar, que nos dice que para un vector aleatorio siempre existe una función cópula. ¿Qué cuál es? No sé, pero existe. Es muy parecido este teorema al teorema de la representación universal. ¿Qué nos dice el teorema de representación universal? Que existe una red neuronal. ¿Cuál red neuronal? No se sabe, pero existe. Entonces, en las redes neuronales y acá en los modelos de cópulas, ¿qué es lo que uno hace? Uno coge muchos modelos y mira el que mejor se adapta. Al igual que en ese caso, acá también nosotros vamos a coger muchos tipos de cópulas y vamos a ver cuál nos da mejor valor, cuál nos da mejor bondad y ajuste, usando criterios de riesgo, como está el Akaike, el criterio bayesiano, etc. Y eso es prácticamente lo que nos dicen las diapositivas. Bueno, es poquito tema, menos mal. Sí, hay que tenerlo cada cosita clara porque no es difícil, sino que si uno no tiene claro algo de atrás, ya uno se pierde, ¿no? No es para nada difícil, pero sí hay que llevar una secuencia. Listo, entonces vamos a recordar que es un vector aleatorio. Si uno se acuerda de una variable aleatoria, ¿cierto? Una variable aleatoria, recordemos rápidamente la definición de variable aleatoria. La variable aleatoria se definía cuando nosotros ya tenemos un experimento y un espacio de probabilidad asociado al experimento. Entonces, ¿cómo se define la variable aleatoria? Una variable aleatoria es una función que va del espacio muestral en los reales y que a cada elemento del espacio muestral le asigna un número. Ahora, ¿qué es un vector aleatorio?
De la misma manera se define un vector aleatorio. Definición. Vector aleatorio. Si ese es el espacio muestral, omega, ¿cierto? Sí, F es la sigma álgebra, ¿de acuerdo? correcto. Exacto. Si nos vamos La sigma álgebra. a palabras prácticas, estos son los posibles resultados, estos son los posibles eventos y esta es la medida de probabilidad que cuantifica la incertidumbre de ese experimento. Eso sería lo práctico, pero sí, en palabras técnicas es espacio muestral, sigma álgebra y medida de probabilidad. Un vector aleatorio es muy similar, sino que ahora yo tengo x1 hasta xd. Y ahora va de omega en R, pero a la D, porque va a dar D números reales. Y a cada omega me le va a asignar x1 evaluado en omega, así hasta xd evaluado en omega. ¿Sí? Por ejemplo, si la primera variable aleatoria vamos a considerar es lo siguiente. Omega partes de omega y la probabilidad natural. ¿Qué es eso? Digamos, omega es lanzar un dado, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tomar este vector aleatorio, x1 y x2. x1 es sacar par y el segundo es el número. Entonces, si nosotros vemos, esto es un vector aleatorio, porque, por ejemplo, si resulta que el dado me sale 5, vamos a evaluar x1, x2 de 5. Entonces, eso da x1 de 5. Dice sacar par. ¿El 5 es par? No, muy bien. Ahora, el número que saqué un 5. Entonces, el vector aleatorio para al número del espacio muestral 5 va a ser 0,5. Ahora vamos a evaluar el vector aleatorio. Resulta que nos salió en el dado 2. Entonces, ¿el 2 es par? Sí. Entonces, me dice que sí es par. Pero ahora me dice el número. Entonces, el número es 2. O sea, a cada elemento del espacio muestral le asigno 2. Lo mismo pasa, vamos a ver otro ejemplito, para que sea claro esto de los vectores aleatorios y no se vea como una cosa abstracta por allá, sino que es que en la vida real se usa. Usted en la vida real, por ejemplo, en una serie de tiempo multivariada, usted evalúa diferentes precios de diferentes acciones y son dependientes esas acciones una de otra. Si una crece, resulta que la otra también crece, o sea, hay dependencia. Luego es un vector aleatorio. Pero se evalúa, por ejemplo, yo voy a evaluar el café y el dólar en Colombia. Yo lo evalúo a cada país y los países es un conjunto, o sea, Colombia, yo le evalúo el vector aleatorio del precio del café y del dólar. Y acá me va a dar un vector aleatorio. O sea, solo voy a tener una unidad muestral, pero le voy a evaluar dos variables. ¿Sí es claro? O sea, no quiere decir que van a ser muchas unidades muestrales, es solo una unidad muestral y a esa unidad muestral le pido todas las variables. Eso es un vector aleatorio. Bien. Entonces, bueno, ese es un vector aleatorio. Ahí a lo que usted se refiere, Johnny, es, por ejemplo, digamos, no sé, que la unidad muestral fuera una persona y le pido la estatura y el género, por ejemplo, ¿sí? Exacto, eso ya sería un vector aleatorio de dos dimensiones. Pero solo hay una unidad muestral, solo hay una persona. Muy bien. Sí, listo, listo. Entonces, los vectores aleatorios es eso, solo una unidad muestral. Es que a veces hay un poquito de confusión, por ejemplo. Eso no sería un vector aleatorio si usted coge la muestra, una muestra y allá está variable de edad. Y coge otra muestra y allá el peso. Eso ya no es un vector aleatorio, porque tienen que ser las mismas unidades muestrales. Usted le pide la edad y el peso a la misma unidad muestral. Es solo una muestra. Y a esa muestra se le pide el vector aleatorio. No sé si es claro. Sí, es claro. Súper bien. Eso es un vector aleatorio. Entonces, el vector aleatorio, ¿sí? Es una función que va de x1 hasta xd y de omega n. ¿Qué va a pasar? Se va a definir la medida de probabilidad o la distribución acumulativa. La distribución acumulativa.
función de distribución acumulativa. Entonces, vamos a tener lo mismo. Vector aleatorio de dimensional x1 hasta xd, que va del espacio muestral NRD, porque ahora va a tener d componentes, porque no es una variable aleatoria, sino es un vector aleatorio. Se va a definir la función de distribución. Bueno, y esto ya no lo voy a anotar x1 hasta xd, sino las diapositivas lo notan negrilla, pero como yo no tengo negrilla, yo lo voy a denotar con cola, ¿listo? Entonces, cuando yo hable x cola, eso va a hacer referencia a un vector aleatorio. O sea, tenemos que tener claro que cuando yo diga x cola, son d componentes, x1, x2 hasta xd, ¿listo? Entonces se va a definir x cola, evaluado en un x minúscula cola, como la probabilidad de que el vector aleatorio x cola sea menor al vector minúsculo cola. ¿Qué significa que un vector sea menor a otro? Que cada componente es menor a cada componente. O sea, x1, variable aleatoria, es menor a x1 número. x2, variable aleatoria, es menor a x2 número. xd, variable aleatoria, sea menor a xd. Si nosotros X minúsculo estaría contenido en X mayúsculo o son aparte. No, x sub i pertenece a los números reales, es un numerito real. Mientras que x es una función que va en omega en r. O sea, x mayúsculo es variable aleatoria. X minúsculo es un número real. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Resulta que yo tengo esta tablita, esta variable aleatoria de x y y, digamos que es muy sencilla. 0, 1, 0, 1, 0, 25, 0, 3, 0, 2, 0, 25. Si yo hallo la distribución del vector aleatorio x evaluado en 0, 0, es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual a 0 y sea menor o igual a 0. ¿Cuáles de esos puntos me cumplen eso? Que x sea igual a 0 y que y sea menor o igual a 0. Solo este, ¿cierto? Este es x minúsculo y este es y minúsculo. Es un número que yo puedo asignar. Mientras que x mayúsculo es variable aleatoria. No sé si ahora sí es claro, Sebastián. O sea, x minúsculo es un número que yo le asigno, puede ser 0, 0, 0, 1, un número real, mientras que el otro es la variable aleatoria. Esto da 0,25. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. 1,0. ¿Qué es la distribución acumulativa de 1,0? Por definición es la probabilidad de que x sea menor o igual a ¿cuánto? A 1. X menor a 1. Y y menor o igual a 0. Exacto. ¿Qué valores satisfacen eso? Pregunta, ¿el 0,0 satisface esa condición? ¿El 0,0 satisface que es menor o igual a 1 y menor o igual a 0? No. Miremos a ver. Entonces, si nosotros vemos, si yo reemplazo acá el 0 es menor o igual a 1 en x. Y el 1 también es menor o igual a 1. También, sí, satisface los dos. Exacto. Ahora, el y sí tiene que ser menor o igual a 0. O sea que 1 no puede ser. Luego serían solo estos dos. O sea, ¿cuánto daría? 0,25 más 0,2 igual a 0,45. No sé si es claro ahí. Sí. Esto es que mi hermano, esto es la distribución conjunta, ¿sí? Distribución conjunta. Ujú. Listo. Sí. Digamos, aquí es muy sencillo hallar las marginales. Vamos a ver la distribución de x. De 0, sumo esto si me da 0,55. Sumo esto si me da 0,45. Y la distribución de y, acá sumo esto si me da 0,45. Sumo esto 0,55. Esas son las distribuciones tanto de x como de y. Pero eso es en el caso discreto, que es una suma sobre la otra. Pero en el caso continuo sería una integral sobre la otra. Entonces ya vamos para eso.
Pero está claro, ¿sí? ¿Qué es cómo se define la distribución? ¿Sí? Esa sería la diapositiva que dice Joint and Marginal Distribution, ¿cierto? Ajá. Listo. Exacto. Sí, digamos, esta sería la marginal en marginal ¿cuál? X o Y. La verdecita, estoy yo la coloreé de verde. Esa es la marginal de Y. Muy bien. Muy bien. Y la de acá arriba sería la de X, ¿sí es claro? Sí. Bueno, en el caso continuo es demasiado sencillo. Porque ahora vamos a tener distribución, caso continuo. En el caso continuo es sumamente parecido, solo que ahora la suma ya no es suma sino integral. ¿Cómo es eso? Entonces, resulta que si la probabilidad de x menor o igual a x es una función suave, ¿qué quiere decir suave? Que se puede derivar de veces. Entonces, va a haber un teorema que se llama el teorema de Radon-Nikodym. Teorema Radon-Nikodym. Y el teorema Radon-Nikodym lo que es así, en mayúscula Y, es la décima derivada de la función de distribución evaluado en X con respecto a todas. O sea, con respecto a X, pero con respecto a X. Con respecto a X1, con respecto a X2, hasta con respecto a X. Eso va a llamarse la función de densidad conjunta del vector aleatorio. Esa derivada. Esta señora se va a llamar función de densidad conjunta. Ahora, si nosotros hacemos el teorema fundamental del cálculo, integramos de veces, integramos de menos infinito hasta x1, integramos de menos infinito hasta x2, e integramos de menos infinito hasta xd. De la distribución o de la función de densidad conjunta con respecto a xd hasta con respecto a x1, nos va a dar la función de distribución acumulativa. Este señor se llama la generalización del teorema fundamental del cálculo. Y eso es muy importante porque va a haber una relación entre distribución conjunta y densidad conjunta. ¿Dudas hasta ahí? Está súper claro. Viejo Junior, el área, digamos, de esa integral sería 1, ¿cierto? Lo mismo, si estos x1, estos x2, hasta estos xd simultáneamente son infinitos, da 1. Que es la evaluación de esta, o sea, el límite, de hecho acá me faltan las colitas porque es una función. Cuando el vector tiende a infinito vector, o sea, cada componente tiende a infinito, de esta señora, eso va a dar 1, que es lo mismo que hacer esta integral hasta infinito, eso va a dar 1. Una distribución acumulativa, ¿cómo se ve? Ya les voy a mostrar cómo se ve. Distribución acumulativa. Así se ve. Les muestro cómo se ve una distribución multivariada acumulativa. Multivariada. Así está. Esta es la densidad, pero la distribución va a anotarse así. O sea, al infinito se va a tender a 1. Va a empezar en 0, va creciendo por todos los lados, así hasta que en infinito se va para 1. Va acumulándose en 2 dimensiones. Esta es otra, empieza y va acumulándose. En 2, como en 3, ¿no? En 1 medio. El límite es 1. No, pero que se va acumulando en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Si es un vector aleatorio de 2 dimensiones. Si es un vector aleatorio de más dimensiones, no se puede ver. Existe, pero pues no se puede visualizar. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver lo que es la marginal, ¿listos?
lo que es la distribución marginal y ya vemos ejemplos. En este caso, la función de densidad conjunta, la F minúscula, que fue la que hicimos antes, esa que sería como la acumulada. Esta ya sería la acumulada. Esta es la acumulada, ok. Y la otra que es, Esta es la densidad o la distribución también sería. ok. Pero no acumulada, porque esa es la acumulada o distribución acumulada. Esta simplemente es la distribución o la función de densidad. No sé si hay dudas hasta ahí. Ya ahorita si algunos un ejemplito, pero vamos hasta ahí súper, ¿sí o no? Sí, Ahí va bien, sí. Y si algo ahorita, un ejemplillo y ya, de rapidez. Definición marginal. Es que eso sí toca tenerlo súper claro para fluir en lo otro. Marginal. Entonces, la distribución marginal como un vector aleatorio, nosotros vemos que es una composición de valores aleatorios. Si nosotros tenemos el vector aleatorio, sea x1 hasta xd, con una distribución f evaluada en el vector aleatorio, se tiene que la distribución de una x sub j es igual a integrar desde menos infinito hasta infinito, pero desde menos infinito hasta infinito, pero no toda. O sea, acá tengo f de x evaluada en x, pero no voy a poner, acá son solo d menos 1 integrales. No son las d completas. Porque voy a dejar la x sub j, o sea, acá le coloco derivada de x sub d, o sea, la integral con respecto a x sub d, con respecto a x sub d, la integral con respecto a d menos 1, la integral con respecto a d sub j más 1 con respecto a j menos 1, ¿cuál me salté ahí? Me salté 1. o sea, integra todas excepto la con respecto al índice J. J. Muy bien. Ujú. No hago la j. Hago todas menos la j. Y eso me da la marginal. O sea que con esta definición de marginal, nosotros podemos afirmar lo siguiente. Miremos la siguiente afirmación. Dada la distribución conjunta de un vector aleatorio, dada la distribución conjunta, dada la distribución conjunta de un vector aleatorio, dada la distribución conjunta de un vector aleatorio, se puede encontrar cada marginal. O sea, si usted tiene una distribución conjunta, puede hallar la marginal. Lo contrario no es cierto. Lo contrario no es cierto. Vamos a ver un ejemplo. ¿Listos? Vamos a ver un ejemplito. Si yo tengo todas las marginales, ¿no puedo hallar la conjunta? No. Ya le voy a dar un ejemplo de eso. Listo. Vamos a ver primero un ejemplo de que tengo la conjunta y hallo las marginales. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Sea f de x, y igual a una constante de x por y, siempre y cuando 0 menor o igual que x, y, menor o igual que 1, 0 en otro caso. Entonces nos dice, bueno, primero encuentre la c para que esa vaina sea auténtica distribución. ¿Cómo hago para encontrar esa c para que esa vaina sea auténtica distribución? Yo ya sé que la integral desde 0 a 1, de la integral de 0 a 1, porque es que el resto es 0, solo se define entre 0 y 1, de c por xy, de y de x, ¿cuánto debe dar? Debe dar 1, ¿no? Muy bien. Entonces, hacemos la integral. Dejamos lo y adentro, sacamos lo de x y la constante sale toda la integral. Y qué pena, Johnny, podría devolverse un segundito a lo que escribí antes. Claro que Solo sí. ahí. Claro que sí. Listo, ya. ¿Listo? Entonces, acá quedaría
C integral de 0 a 1 de x con respecto a x, integral de 0 a 1 de y con dy igual a 1. C por x cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 1 por y cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 1. Esto da c por un medio igual a c cuartos. Y eso vale 1. O sea que la constante debe valer 4. ¿Es claro? Y ahí sí sería una auténtica función de distribución acumulativa. ¿Hay dudas o está súper claro? Está claro. Johnny, se puede bajar un momentico a... Listo. Mami, bájale un tilín. Ese C, Mami. o sea, ¿a qué equivale C para que termine valiendo eso 1? ¿Ya C vale a 4? Entonces c cuartos vale 1, ¿cierto? Este 4 lo paso a multiplicar y me quedo c igual a 4 para que se vaya 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Hago la doble integral igual a 1. Ya despejó. No, todo bien. La despejo. Ya. Tal cual es eso. Bueno. O sea, simplemente C4 lo colocó igual a 1 para despejar. O sea, no es... Exacto. Solamente lo coloqué 4 No acá es que para... estuviera definido arriba C como 4 ni nada. Correcto. Simplemente igual a 1. Listo, ya. Vale. Bueno, listo, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos que c es igual a 4. Ahora resulta que nos dicen, bueno, hallé la distribución de x. La distribución de x me dice que integre con respecto al resto. O sea, integro esto, pero con respecto a cuál sería. Con respecto a Y. Exacto. Porque acá me dice, la excluyo, ¿no? Excluyo la x sub j. Y en nuestro caso la x sub j es la x. Entonces, integro con el resto. Luego esto me quedaría 4x es una constante. Y cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 1 nos daría 2x. Y esa sería la distribución de x. Claro, cuando x vale 0, 1. ¿Tiene sentido? Mucho sentido. Veamos lo siguiente. Esto es entre 0 y 1. De altura tiene 2 porque ya es 2 por x. Entonces, ¿cuánto integra esto? La base es 1, la altura es 2. El área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Y da 1. Es una distribución, pero ahora univariada, la distribución de x. ¿Listo? Al igual, f Pero de esa es la distribución de X o la marginal de X. la distribución. Lo que pasa es que si yo, la marginal del vector aleatorio xy en la primera componente, es la distribución de la componente x. Por notación, nosotros llamamos al vector aleatorio xy. Pero sería la marginal de un vector que llamemos, por ejemplo, u. Sería la marginal de u de la primera componente. Ok. ¿Listo? Pero sería la distribución de x en nuestro ejemplo, porque esa es la primera componente del vector. O sea, cuando en las multivariadas, cuando uno habla de las distribuciones marginales, está hablando de las distribuciones de los componentes a partir de la conjunta. Ajá, de las componentes. Okay. Correcto. No sé si hay dudas o todo supremamente súper claro. No, por mi lado, claro, Johnny. Vamos bien. Vamos súper. ¿Qué es lo que significa esa U de arriba? Un vector aleatorio, una notación del vector aleatorio. Usted lo puede llamar como quiera. Ok, listo. Entonces, perenjo es el vector aleatorio. Y x y tiene. Ok, listo. Bueno, entonces listo. F de y en y va a dar también un medio de y. Perdón, 2y. Y y entre 0 y 1. ¿Qué pasa, muchachos? Y esto es una cosa fundamental. ¿Qué pasa si yo multiplico f de x por f de y? Entonces, f de x recordemos que es 2x y f de y es 2y, o sea, nos daría 4xy. Pero ¿quién es 4xy? Es la conjunta, ¿no? Muy bien. La conjunta. Pero entonces ahí yo estoy asumiendo como independencia, ¿no? No estoy asumiendo independencia. Resulta que en este caso son independientes, porque esa es la definición de independencia. No la estoy asumiendo, sino que encontré y demostré independencia. Esta es la forma de demostrar independencia.
Si f de x Poder y demostrar f de y que las fuera otra cosa, conjuntas. exacto, Ok. si fueran otra ¿Cómo? cosa, ¿Cómo fue? o sea, si f de x No. por f de y fuera 8y, 8xy, no fuera igual a f de xy, no serían independientes. De hecho, vamos a ver la siguiente definición. 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 La definición es muy bonita. Bueno, no es muy sencilla, la verdad. Es independencia. Sea x y y variables aleatorias. Se dice que x y y son independientes si solo si f de x y, o sea, la conjunta, es igual al producto de las marginales. ¿Listo? ¿Es claro cómo se define independencia? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la definición de independencia. Hay unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, otra definición. Vamos a definir la distribución condicional. También, ya vamos a pasar a unas cosas. Definición condicional. La definición de densidad condicional es bien sencilla. Se define x dado y igual a y, evaluado en un x dado y, como la distribución conjunta evaluada en x y sobre la distribución marginal de y evaluada en y. ¿Listo? Esa es la distribución. La distribución marginal. No, perdón, condicional. Esta es la distribución de x condicionada a y igual a y. Y nos da la densidad o la distribución de x cuando ya sé que está restricto el valor de y. Cuando yo ya conozco que y vale un valor, entonces ya tengo la función de densidad cuando ya tengo información. Esto es importante. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, afirmación. Afirmación. X y Y son independientes. Sí, solo sí. La distribución condicional de X a Y es igual a la distribución de X. Veamos la demostración de esta afirmación. Veamos quién es f de X y Y. Vamos a suponer que son independientes. Ponga primero que X es independiente de Y. Entonces, f de X, Y, evaluado en X con Y, es igual a f de X por f de Y. Pasemos a dividir f de Y. Entonces nos quedaría f de X, Y es igual a f de X sobre f de Y. Pero esta es la definición, esta de acá es la definición de f de X. De la condicional de f de x dado y igual a y. Perfecto. Entonces ya demostramos que efectivamente la condicional es igual a esta y esa es otra forma de demostrar independencia. ¿Cuál es la más fácil? Esta. Esta es la más sencilla. Esta es la más fácil. Demostrar que la conjunta es un producto. Vamos a ver un ejemplo muy hermoso en lo personal, me parece muy bonito. El ejemplo se llama el teorema de la invarianza normal, es muy, muy bonito. Pero para ello hay que recordar la definición de distribución normal. Su invarianza lo vimos cuando vimos bar y expected shortfall, que habían como unas propiedades y una de esas era esa invarianza. Sí, pero esta se llama invarianza normal, pero es diferente. Esta propiedad solo se satisface para la normal y es la siguiente. Miremos cómo se define la distribución normal. Recordar. Entonces, sea X, se dice que X distribuye normal mu sigma cuadrado, si y solo si la función de densidad de X es igual a 1 sobre raíz de 2pi
sigma e a la menos 1 medio, x menos mu sobre sigma y todo al cuadrado. Uno puede sacar este señor de acá del cuadrado y lo puede colocar acá como sigma al cuadrado, también es posible. Esas son dos formas, dos notaciones. Esta es la distribución normal. ¿De dónde viene? Resulta que Gauss hizo el límite de 1 más 1 sobre n a la n y resulta que este señor no le dio 1. Y lo que él pensaba era que iba a dar 1, porque 1 más 1 sobre n no, dio un número que se llamó Euler. Entonces tocó hacer una corrección para que eso fuera distribución. Y efectivamente esa distribución pues salió con todas sus propiedades, con todas sus cosas, pero esto tiene una historia matemática muy grande, pues que coincida con la vida aplicativa es algo muy hermoso que nos haya servido tanto. Bien, entonces esa es la distribución normal. Vamos a ver un ejemplo bien hermoso, que es este ejemplo. Ahora, hay otra cosa, afirmación. Primero, no hemos visto las características, ¿cierto? Las características de los vectores aleatorios. Características de los vectores aleatorios. Entonces, la primera característica de un vector aleatorio es la esperanza. Entonces, vamos a definir el vector de medias o la esperanza de un vector aleatorio o el vector de esperanzas, ¿no? Vector de medias, vector de esperanzas, vector de valores esperados, vector de esperanzas, vector de medias, bien, o vector de valores esperados. ¿Cómo se define eso? Eso se define bien chévere. Como yo a partir de la conjunta puedo hallar las marginales, teniendo una marginal puedo hallar una esperanza. O sea, la esperanza de un vector aleatorio es el vector cuyas componentes son las esperanzas de cada una de las variables. ¿Sí? Eso es un vector de medias. O sea, si por ejemplo tengo la edad y el peso, es el vectorcito de dos componentes cuya primer componente es la esperanza de la edad y cuya segunda componente es la esperanza del peso. Eso es un vector aleatorio. Ahora vamos a definir la matriz de varianzas y covarianzas. Definición. Pero entonces para eso primero definamos rápidamente. ¿Sí se acuerdan cómo se define la varianza de una variable aleatoria? Rápido hago esas recorderis. Rápido hago un recorderis. Recorderis univariable. Esperanza de x. La integral de menos infinito a infinito de x por f de x de x. La varianza de x se define con la esperanza. Y es la esperanza de la variable aleatoria. X menos esperanza al cuadrado. Y la covarianza de x tiene una expresión muy hermosa que es la esperanza de x por y menos esperanza de x por esperanza de y, que también se puede ver como esperanza de x menos mu por y menos eta. Digamos que eta es, supongamos que la esperanza de y es eta. O también podemos usar esta notación, la media de x, la media de y. Esa es la covarianza. Estoy viéndolo acá como esperanza de x por el valor esperado de x multiplicado por x por el valor esperado de x transpuesto. Sí, esa sería la matriz de varianzas y covarianzas. Eso sería Ok. que cambiándole acá en vez de mu de x una notación y le colocamos esa esperanza de x y acá le Ok. colocamos esperanza de y. Ok. Entonces ahora sí vamos a lo que usted ya se me adelantó. Ahora en un vector aleatorio. Entonces la covarianza de un vector aleatorio va a ser la matriz de varianzas y covarianzas. Y va a ser la esperanza del vector x menos esperanza del vector x multiplicado por el vector x menos esperanza del vector x, pero este vectorcito lo transformo. Desglosemos eso, a ver qué nos da. Entonces nosotros tenemos es la esperanza de, entonces vamos a colocar este, x menos esperanza de x1, o sea, mu1, esto es x1 menos mu1, x2 menos mu2,
Y así hasta xd menos mu d. Y ahora el otro es transpuesto, o sea, el otro es x1 menos mu1. Y así hasta xd menos mu d. ¿Sí es claro? Ahí tengo mi vector. Ahora hagamos esta multiplicación de matrices. Este por este. ¿Cuánto da ese por ese? 2x1 menos mi1. Exacto. Al cuadrado. Ahora, Ah, este perdón, por sí. este. Por xd menos mu d, ¿sí o no? Y acá que nos da xd menos mu d por x1 menos mu1. Y así hasta xd menos mu d al cuadrado. Si nosotros vemos la esperanza de todos, esto es la esperanza de cada componente. Ahora, la esperanza de este al cuadrado tiene nombre propio y se llama la varianza, que nosotros la denotamos sigma 1 cuadrado. Este de acá es la covarianza entre 1 y d, que luego lo denotamos sigma 1d. Este señor es sigma 1d y así hasta llegar a sigma d cuadrado. Y acá es sigma 2 cuadrado y así hasta llegar a sigma d cuadrado. Esta señora se llama la matriz de varianzas y covarianzas y tiene otra notación y es la letra sigma del vector aleatorio X. También se puede notar de esa manera. Esa es la matriz de varianzas y covarianzas. O sea que demostra, ¿qué fue lo que demostramos acá? Demostramos que la covarianza de un vector aleatorio ya no es un vector ni es un escalar, sino es una cosa, una matriz, ¿no? El objeto es ya una matriz. ¿Dudas hasta ahí o supremamente claro? Yo tengo una dudita, viejo Johnny. Sí. ¿Se puede subir un poquito? Sí, no le escucho muy duro. Le escucho Se suave. escucha lejos. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito. Baje un poquito, Johnny, porfa. Ahí. Es que, o sea, la duda que tengo puntualmente es, por ejemplo, el primer dato es x1 menos la media de todos los x1, ¿cierto? La media de la variable 1. Exacto. Entonces la duda que me queda es, este x1 que usted tiene ahí, digamos, subrayado de azul, ¿eso representa solo un número o eso es un vector? Un número. Es la primera componente del vector aleatorio. Pero para yo llegar a la media, a la M1, yo tuve que tener varios X1, ¿no? Es Para que esa es llegar la a la duda. media 1, yo tengo que... Estamos en lo teórico, todavía no hemos estimado. Entonces todavía no tenemos muestra de nada. No hemos recogido muestra. Todo es teórico con unas distribuciones continuas. Para llegar a mu1 tengo que hallar x1, o sea, tengo que hallar esta marginal. Lo multiplico por x, le integro con respecto a x y eso me da la esperanza de x1. Eso es lo que estoy llamando mu1. Así lo hallo. Está como la hallo de la conjunta. Así se halla mu1. Sí. Y el X1 es un dato, o sea, por ejemplo, ahorita hablábamos de dos vectores, de dos componentes, uno de edad y otro de estatura, por ejemplo. Digamos, si yo tengo una muestra, pues tengo 100 edades y 100 estaturas, por ejemplo. Entonces ahí la duda que me queda es, ¿este X1 es solo una de esas 100 edades? Sí, pero ahí ya usted está metiendo la estimación. Y eso ahorita lo vamos a ver. Entonces Ah, estamos haciendo listo. esto, x barra. ¿Cómo hallar x barra? Vector que es x1 barra, x2 barra, hasta x de barra. ¿Y quién es x de barra? X sub i barra es la suma de los n datos que yo tenga, porque yo no tengo todos los infinitos datos, sobre n. Esto es cómo se estima esa media. Eso ya es estimación, pero ahorita estamos en lo teórico, como si tuviéramos la función de densidad y todo. Listo, todo bien. Bueno. Pero está claro cómo hallar la matriz de varianzas y covarianzas teóricas. Sí. Eso es teórico. O sea, todavía no nos hemos metido con muestras. Muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos la matriz de varianzas y covarianzas. La correlación se define muy parecido.
Entonces vamos a definir la correlación entre X sub I y X sub J. Se define como la covarianza entre X sub I y X sub J sobre la raíz de la varianza de X sub I por la raíz de la varianza de X sub J. ¿Cómo sería otra notación? Sigma sub IJ sobre sigma sub I por sigma sub J. Esa sería otra notación. Esa sería una notación un poco más compacta. Ese es el coeficiente de correlación. Y es un número entre 0 y 1. O sea, el valor absoluto de este señor no supera 1. ¿Por qué? Porque uno puede demostrar, esa demostración no la haré, pero se los dejo de ejercicio, que el coseno entre el vector X sub I y X sub J efectivamente es sigma sub IJ sobre sigma sub I, sigma sub J. Es una demostración muy hermosa, pero ahorita no la puedo hacer. ¿Pero a qué se debe? Vemos que eso se debe simplemente a que si nosotros recordamos el coseno de dos vectores normales, U y V, es el producto punto entre U y V sobre la norma de U, la norma de V. Pero si nosotros recordamos el producto punto entre dos variables aleatorias es la covarianza y la norma de una variable aleatoria es la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Se debe a eso. Pero pues uno puede demostrarlo más rigurosamente. Pero se debe prácticamente a eso. A esto, que el coseno entre U punto V, producto punto es el coseno, y la norma es la raíz cuadrada. Bien, bueno, eso como para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la esperanza? La esperanza cumple unas propiedades y lo mismo la covarianza, la varianza. La esperanza en una forma lineal es una matriz, X es un vector aleatorio y B es otro. Es simplemente A, esperanza del vector X más B. ¿Qué más? Nosotros también tenemos que la covarianza de una matriz por un vector más B, el B se pierde y la matriz sale al cuadrado. Pero ¿cómo sale al cuadrado para que sea coherente? Covarianza de X, acá sale A y al otro lado sale A transpuesto. ¿Sí? Para que sea coherente el asunto. Bien. ¿Ahí está súper o no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Súper. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Dos matrices, dos variables aleatorias se dicen incovariantes, definición de incovarianza o de incorrelación. Incovarianza o incorrelación. ¿Cómo se define? Entonces, sea X y Y, dos variables aleatorias, se dice que X es ortogonal o incorrelacionada con Y, si y solo si la covarianza de X con Y es igual a 0. Si ustedes se acuerdan, la covarianza es el producto punto. Cuando dos vectores normalitos son ortogonales, cuando el producto punto es igual a ¿qué? A 0, ¿no? Sí, entonces, como yo les había dicho, la covarianza es el producto punto entre dos variables aleatorias. Esas dos variables aleatorias son ortogonales o incorrelacionadas si el producto punto, o sea, la covarianza es igual a 0. Entonces, si ven cómo la álgebra lineal se ve de hermosa y de natural acá, el coseno entre dos variables aleatorias, el producto punto, que es la covarianza, sobre las desviaciones estándar, que son las normas. Si nosotros recordamos álgebra lineal, producto punto sobre las normas. O sea, es muy, muy similar. Muy similar. Bien. Y así pasa con todo esto. Todo es muy similar a los conceptos matemáticos. La transformada de Laplace, en función generadora de momentos. La transformada de Fourier, que es algo matemático. Función característica. Entonces, bueno. Listo, vamos a ver rápidamente el ejemplo. Ahora sí podemos ver el ejemplito que les prometí.
Entonces dice lo siguiente. Sea X una normal con media mu, varianza sigma cuadrado, y sea Y una normal con media eta y varianza tau cuadrado. Se tiene que, espéreme que antes del ejemplo bajo una afirmación, que antes del ejemplo me faltó demostrar una afirmación. Ahorita hago el ejemplo. Me faltó afirmación. Entonces vamos a hacer una afirmación, sí, está bien buena. Vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer, ojalá uno pudiera hacer una afirmación. Vamos a ver una afirmación muy buena que dice lo siguiente. Dice, si X y Y son independientes, entonces X y Y son ortogonales. Recordar que ortogonales es lo mismo que incorrelacionados. Vamos a demostrarlo. Demostración. Entonces, tenemos que la covarianza entre X con Y se define como la esperanza de X por Y menos esperanza de X, esperanza de Y. La esperanza de X por Y es la integral doble de menos infinito a infinito de X por Y por la distribución conjunta de X de Y. Y menos la integral de menos infinito a infinito de X por F de X, la marginal, por la integral de menos infinito a infinito de Y por la marginal de Y. Esas son cada una de las esperanzas. Esperanza de X, esperanza de Y y acá esperanza de X. Como son independientes, yo la distribución conjunta la puedo ver como f de X por f de Y. ¿Sí o no? Esa es la definición de independencia. Entonces acá tenemos X. Vamos a coger la parte de f de X y la colocamos acá. Y tenemos Y, vamos a colocar la parte de Y. De X de Y. De menos infinito a infinito. Y acá por el teorema de Radon-Nikodym, esta integral la podemos sacar. Entonces nos queda menos integral de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito, de X por F de X, de Y por F de Y. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre esta expresión y esta? En la de la derecha le hizo falta el de X, Junior. De X de Y, así sí. Acá sale el de X. O sea, son iguales, ¿no? Son iguales. Por lo tanto es 0. O sea, bajo independencia demostramos que la correlación es 0. La recíproca no es cierta. ¿Cuál ejemplo está? Por ejemplo, la chi cuadrada, ya se las había mostrado la vez pasada. Rápidamente la recordamos, la chi cuadrada, Este es un ejemplo que sí se los quiero mostrar, que es muy bonito. Pero rápido veamos el contraejemplo de eso, de que la recíproca no es falsa, no es verdadera. Entonces, ahora suponga que X distribuye normal con media 0 y varianza 1. Eso implica que X cuadrado distribuye chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Sí? Pregunta, X y Y, X es independiente de Y. Perdón, X es independiente de X cuadrado. No, no lo es porque una es el cuadrado de la otra. Exacto, o sea, si esta vale 1, esta también vale 1. Si esta vale menos 1, esta vale 1. O sea, dependen mutuamente. Entonces, pero vamos a ver cuál es la covarianza entre ellas. Covarianza de X con X cuadrado. Por definición, la covarianza es la esperanza de X menos 1, que es 0. Por la esperanza de X cuadrado, la esperanza de X cuadrado son los grados de libertad. Y entonces esto da esperanza de X por X cuadrado menos X. Por linealidad nos queda esperanza de X al cubo menos esperanza de X. ¿Cuánto es la esperanza de X? 0. 0, bien. Por ser una normal. Entonces nos queda esperanza de X al cubo. Y nosotros tenemos que la esperanza de X al cubo, el tercer momento, es la kurtosis, el coeficiente de asimetría. ¿Cuánta asimetría tiene la normal?
Cero, ¿Tiene ¿no? asimetría? Cero, porque es simétrica. Y esto evalúa la asimetría. O sea que la covarianza entre x y x cuadrado da cero. ¿Pero son independientes? No, no lo son. No, o sea que acá demostramos que independencia implica incovarianza, pero incovarianza no implica independencia. ¿Listo? Ahora vamos a ver un teorema que de verdad uno usa demasiado, se llama el teorema de la invarianza normal. Y va a decirme que esto sí pasa, Jonier, señor. ya después de haber borrado el ejemplito, no lo puede volver a dejar, ¿no? Claro, yo lo voy a volver a copiar. Sí me quedó feo ahí pegado, me quedó muy cruzado. Claro, yo lo vuelvo a copiar. Entonces, mire, vale que ahí dice. Sea X normal con media mu, varianza sigma cuadrado, y Y con media eta y varianza tau cuadrado. Se tiene X es independiente de Y. Sí, solo sí. O sea, sí se va a satisfacer en ambos lados. Sí, solo sí. X es incovariante con Y. Pero solo si ¿qué? Solo si X y Y son normales. O sea que bajo normalidad la incovarianza es igual a la independencia. Solo en normalidad. Solo en normalidad. ¿Qué se llama el teorema? Ese se llama el teorema de la invarianza normal, ¿no? Este ejemplito se llama así. Teorema de la invarianza normal. Y este teorema es fundamental porque lo que me va a decir es fresco. Si usted tiene incovarianza, tiene independencia, porque las variables son normales. ¿Listo? Eso es. La demostración es bien sencilla. La demostración es esta. Hay una que se tiene gratis. El sí solo sí es una doble implicación. O sea, hay que demostrar de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cuál tenemos gratis? ¿La de aquí para allá o la de aquí para allá? ¿Esta o esta? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Independencia sería la gratis. La de independencia de incovarianza, sí, señor. O sea, la independencia implica incovarianza, ¿cierto? Por afirmación previa. Siempre en cualquier distribución. Ahora lo que tenemos que demostrar es que la incovarianza implica la independencia. Entonces vamos a ver cómo se define una distribución normal multivariada. Es una distribución normal multivariada, la en x y es igual a 1 sobre raíz de 2pi a la p, en este caso a la 2, por el determinante de la matriz de varianzas y covarianzas, que es varianza de la primera, covarianza de la segunda, que cuánto sería. Si estamos asumiendo que es incovariante, 0, 0 y tau cuadrado. O sea, sería el determinante exponencial de x menos mu y menos z multiplicado por la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas, o sea, 1 sobre sigma cuadrado, 1 sobre tau cuadrado, porque es una diagonal, multiplicado por x menos mu y menos z. Esa es la distribución normal multivariada, así se define. Acá me faltó a 1/2. Entonces, eso es igual a 1 sobre raíz de 2pi al cuadrado. Este determinante de una diagonal es el producto de la diagonal. Y como está a la raíz cuadrada, entonces me queda sigma y tau nomás. Y acá queda exponencial. Vamos a hacer el primer producto. Este multiplicado por este, ¿cuánto da? ¿Sí o no? Y ahora este por el segundo, ¿cuánto da? Y menos n sobre 1 sobre tau al cuadrado. Perfecto, muy bien. X menos mu, y menos z. Listo, ahora este que es de dos componentes, esta es la primera, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la segunda. ¿Qué numerito me da? Pues vamos a ver. O sea, 1 sobre raíz de 2pi, sigma tau, exponencial de este por este primero nos queda x menos mu cuadrado sobre sigma cuadrado.
Ay, me faltó el menos un medio. Qué pena. Me faltó el menos un medio. Exponencial de menos un medio. Más el otro me queda y menos z sobre tau cuadrado, ¿sí o no? Porque acá me queda y menos z por y menos z cuadrado sobre tau cuadrado. Pero nosotros tenemos que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar ese producto. 1 sobre raíz de 2pi. Vamos a dejar solo un sobre raíz de 2pi y acá sacamos el otro. Vamos a dejar acá sigma y acá dejamos tau. Y vamos a colocar la parte de x acá. Menos un medio, sigma cuadrado, x menos 1 cuadrado. Y aquí dejamos la parte de y. A la menos un medio, y menos eta cuadrado sobre tau cuadrado. Pregunta, esta es la distribución de quién? La distribución normal de x, ¿sí o no? Y esta es la distribución normal de y. Como nosotros llegamos a que la conjunta se puede escribir como el producto de las marginales, solo usando que la covarianza es 0, lo cual nos implica que x y y es independiente, ¿cierto? Porque esa es la definición. La definición de independencia es que la conjunta la puedo escribir como la productoria de las marginales. Por lo tanto, x es independiente de y. Entonces, fuimos de la incovarianza a la independencia, que fue la que nos faltaba. O sea, bajo normalidad, usted sí puede decir que incovarianza es lo mismo que independencia. ¿Dudas de eso? ¿Súper clarito o no? Sí. Muy bien. Entonces, hay otros teoremitas que sí me los voy a saltar por tiempo, pero pues este es muy importante, porque ya... Venga, Jonier, una pregunta. Solo, O sea, las demostraciones, solo, los teoremas los vamos a ver, pero las demostraciones me las salto, ¿listo? ¿Les parece? vale, solo una pequeña duda. Señor. Y era cuando estaba aplicando, digamos, arriba la distribución normal, digamos que conjunta X y Y. Exacto. Ahí abajito, donde estaba la operación de matrices. Sí, Usted decía, esa matriz que está ahí es el determinante de X. esos dos palitos son el determinante de estos dos palos. Una matriz se acostumbra a dar con redondos o con cuadrados, pero nunca con palos. Los palos sirven para sacar el determinante de una matriz. Ok. Bueno, entonces, ahora sí vamos a estimar. Entonces, si nosotros estimamos, existen las siguientes estimaciones. X barra es la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los vectores x sub i sobre n. Estos son vectores, este es un vector de medias muestral. Media muestral. Pero recordar que es un vector. ¿Listo? La matriz de varianzas y covarianzas, yo la quiero sesgada, entonces es esta. La matriz S, que es la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i menos el x barra que hay y por x sub i menos el x barra que hay y transpuesto dividido en n menos 1. ¿Esto qué es? La matriz de varianzas y covarianzas insesgada. Y la matriz de correlaciones es una matriz que pues tiene las correlaciones muestrales. ¿Cómo se define la correlación muestral? Es una matriz cuyas componentes son RI. Con RI, la varianza y covarianza muestral sobre la desviación estándar muestral por la otra desviación estándar muestral. Pero esto sí ya se halla con la muestra. ¿Listo? Eso satisface, tiene unas propiedades bien buenas. Bueno, listo. Entonces empecemos con la normal multivariada. ¿Listos? Bueno, dudas acá. ¿Tienen alguna duda acá o todo súper claro? Repasemos rápidamente qué es lo que hemos visto. Entonces nosotros empezamos que ya no íbamos a trabajar con una variable aleatoria sola, sino que vamos a trabajar con múltiples variables y necesitamos ver independencia entre esas variables. Vimos que en la distribución normal la independencia equivale a la
en covarianza, o sea que la dependencia equivale a la covarianza. Luego en la distribución normal, nosotros solamente vamos a requerir la matriz de varianzas y covarianzas para poder revisar la dependencia o independencia. Eso no solo se va a cumplir para la normal, se va a cumplir para todas las elípticas. Entonces las distribuciones elípticas, usted ve la matriz de varianzas y covarianzas y ahí tiene el modelo de probabilidad. Por eso las distribuciones elípticas son tan importantes, porque ellas me van a caracterizar la dependencia solo en la matriz de varianzas y covarianzas, al igual que en la normal. Entonces, bueno, listo. Hasta ahí vamos súper, ¿cierto? ¿O hay alguna inquietud? Todo súper. Súper, súper. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver quién es la distribución normal multivariada. Entonces, vamos a definir la distribución normal multivariada. Definición normal multivariada. A partir de este momento vamos multivariada, después vamos esférica y elíptica en la vuelta. Sí, sí, sí. Primero se ve la distribución normal multivariada y el resto de verdad es muy sencillo. Miren, la Vale. distribución normal multivariada. Acá la construcción que hace es muy hermosa. Dice que es igual a un vector mu más una matriz A por Z, donde Z es un vector, ¿cierto? Z1, así hasta Z acá, donde cada Z sub i es independiente y idénticamente distribuido, normal 0,1. Entonces vamos a hallarle la esperanza al vector X. Entonces la esperanza de mu más A por el vector Z. Una duda de tipo conceptual, viejo Jonier. Por ejemplo, en la definición que dan las diapositivas de QRM, ese, cuando dicen RD, quiere decir que es un vector de reales, ¿cierto? Sí, señor. Un vector de Y reales. RDK sería como una matriz de reales. Una matriz de reales de tamaño 9. Bien. Listo, todo bien. O sea, el de lo que se refiere ese base es que tiene como de Sí, variables aleatorias. Sí. Un vector con D números. Perfecto. Sí, señor. Este es un vector con D números y el vector X con un vector con D variables. Ahora, la esperanza de una constante es la constante. Entonces sale de la matriz y nos queda esperanza de Z. ¿Pero cuánto es la esperanza de Z? 0. Z es normal 0,1, ¿no? Entonces sería 0. Sería así. Ahora la varianza de X. Pues la varianza de X es la varianza de mu más A, Z. Entonces recordemos que por números la varianza no se deja afectar, o sea, nos queda acá la varianza de AZ. Y entonces nos quedaría A por la varianza de Z por A transpuesto. Pero recordemos que la varianza de Z es 1, o sea, nos queda la idéntica, luego nos queda A por A transpuesto. O sea que tenemos que la varianza se puede escribir de una forma A por A transpuesto. Luego, entre comillas, la matriz de varianzas y covarianzas tiene raíz cuadrada. Y a A se le va a llamar la raíz cuadrada de sigma. ¿Listo? Hasta ahí vamos súper, ¿sí o no? O sea, A vendría siendo una matriz como de volatilidades o algo así. Pues no sé si se puede interpretar exactamente así, pero Sí. es la raíz cuadrada de la matriz de varianza-covarianza, Es ¿sí? como una especie de desviación estándar. Porque si usted ve la raíz de la desviación estándar, denme un segundito y ya. La raíz de la varianza es la desviación estándar. Exacto, denme un segundito. Dime, 5. Minutos. Listo, entonces tenemos que sigma a las medias igual a. ¿Está claro? Ahí. Sí. Todo súper clarito, ¿sí o no? Bueno, entonces ahora vamos a ver. Resulta que la distribución normal multivariada tiene una forma muy fea.
es la siguiente. Como ya habíamos visto, es 1 sobre raíz de 2D, determinante de sigma a la 1 medio, exponencial de menos 1 medio, x menos mu por sigma a la menos 1, x menos mu transpuesto. Es esa cosa de que está. Resulta que esto es duro de manejar, ¿sí o no? Entonces Fourier, por allá, en los años, en los 900, por allá, hace más o menos 100 años, incluso un poquitico antes, resulta que él vio que había una transformación que me convertía cosas, por ejemplo, independencias, lo que llamamos convoluciones en sumitas y en productos. Entonces es una cosa muy buena. Y eso se llamó la transformada de Fourier. Una Resulta pregunta, esa ahí es donde pusiste, bueno, x menos m es el vector, en la siguiente, ¿por qué no le pones? sí, Ah, ok, sí, es ya. que a mí me faltan colitas, pero esas colitas son que son vectores. ¿Sí? Sí. Todo es vector, casi todo es vector. Sí. Bueno, entonces, entonces esa es la distribución de la normal multivariada. Ahí se las presento. La demostración se las dejo pendientes porque ahorita no tenemos tiempo, pero eso se puede demostrar. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que Fourier, ya en esos años, demostró que se mantenía y se comportaba muy similar, sino que transformándola mediante la transformada de Fourier, las cosas se comportan muy sencillas. Con lo que pasa con la normal. La transformada de Fourier, o lo que nosotros llamamos función característica evaluada en un t, es igual a esto, a la esperanza de la exponencial de i por t transpuesto de x. Es eso. Y nosotros para la normal tenemos una expresión bien bonita. Tenemos que es la exponencial de i t transpuesto mu menos t transpuesto sigma t sobre 2. Una expresión muy elegante. Pregunta, ¿qué es más fácil? ¿La distribución? ¿Es esta? ¿O la transformada de Fourier? Viejo Junior, o sea, mejor dicho, en ellas dos yo llego al mismo resultado, por ejemplo, de cálculo de una probabilidad, ¿sí o no? Más que el cálculo de una probabilidad, es la teoría que usted puede demostrar, por ejemplo, que distribuye normal, simplemente llegando a esta expresión y no le toca llegar a esta expresión. ¿Me entienden? Sí, sí, le entiendo, sí, le entiendo. Hallar una probabilidad en esta normal multivariada si se usa con simulación. O sea, en R o en Python usted la halla la probabilidad exacta, digamos en numerito. Pero eso sí sería, eso es con simulación. Pero esto sirve más como para hallar qué cosas, qué estadísticos. Por ejemplo, usted se inventa un estadístico X monio. Y usted dice, no, este X monio es buenísimo porque se distribuye normal. Ah, bueno, hállele la distribución característica a su estimador de series de tiempo X monio y evalúelo en T. Si da de esta forma, resulta que sí es normal. ¿Sí? Eso es lo que hace la función característica. Me caracteriza la distribución de una manera más sencilla. ¿Sí? Jonier, en esa que hicimos arribita, que es la multivariada, esa se demuestra a través del teorema de Jacobi, ¿cierto? Sí, muy bien. Sí. Perfecto. Ese es con el teorema de Jacobi uno llega a esa demostración. Muy bien. Es muy hermosa la verdad. Sino que por tiempo no. Estudiarla. Entonces, bueno, esta también no la voy a demostrar, pero vamos a siempre tener que la normal tiene esa distribución. Y en ese caso se nota simplemente que el vector aleatorio distribuye normal de variante con media muy varianza sigma de varianza sigma. La normal multivariada tiene varias propiedades, por ejemplo, la Bx más B minúscula distribuye normal multivariada con media B mu más B minúscula varianza B sigma B transpuesto. Esto, por ejemplo, se puede demostrar con función característica. Las marginales son normales y bueno, tiene varias propiedades. Bien.
Bueno, es ahí, hasta ahí cómo vamos, ¿bien o no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Yo tengo una Función duda. característica no alcanzamos a ver, ¿no? Sí, es esta. La función Ok. característica es Esa que está subrayada en azul, Sebas. esta. Yo tengo una duda del teorema de Fourier. Espérame que yo lo he anotado acá. El No, teorema la de abajo es funciona por- la reexpresión de Fourier de la normal. La característica sería esa de arribita. la función característica Ujú. es la misma Fourier. Solo Ok, que Fourier se denota más en el ámbito matemático y característica se nota más en el ámbito estadístico, pero es la misma. ¿Por qué se llama función característica? Por el teorema de la caracterización de Fourier. Resulta que Fourier demuestra que su transformada caracteriza de manera única a cada función. Como nosotros tenemos las distribuciones, se caracterizan de manera única con la transformada de Fourier. Por eso también se llama función característica. Esa ahí, bueno, digamos que listo, este es el teorema que pusiste ahí, este es el teorema de Fourier, pero me queda la duda de, es exponencial, esa y esa p que serían. ¿Cuál? Ahí en esa que está el teorema, o sea, ese es el valor esperado de la exponencial de i por t. Exacto, esto es en general, la definición general. Sí, pero esa Esto y, es y esa hablando. t a qué se refiere. ¿Es ahí? El I es el número El imaginario número imaginario, sí. y la T es en donde estás evaluando la distribución. Función. La función, esto es una T, número real. Está. Ya, listo. Gracias. Esto está súper claro. Y Johnny, ahora con esa pregunta de Laura me quedó una duda. Esa X vector en la función característica que viene siendo, esa La es, T, no la X la X es el vector aleatorio. y la T, Un valor, un vector de tiempos, de 1 hasta T. La idea es que esos se derivan y se evalúan en cero. O sea, el teorema nos dice lo siguiente, que la derivada k décima de phi, digamos, la primera derivada con respecto a t, bueno, si la derivada k décima evaluada en t igual a 0, en vector t igual a 0, eso me da la esperanza. Es para eso. T sería como, o sea que uno podría decir que en T1 sería la varianza y así. Ujú. Okay. ya la entendí, Johnny. Esto está súper clarito. Sí. Bueno. Entonces, bueno, listo. Esa es. Ese T sí son tiempos. Digamos, podamos ver un ejemplo, pero es que no lo veo. Pero, Simplemente, la unidad imaginaria, primero no nos vamos a meter con ella. Simplemente nos vamos a meter como en la forma de de la función característica. No es más. O sea, nos va a interesar solo la forma. Ya. ¿Sí? No nos vamos a meter con imaginarios, nada de eso. Simplemente pues que ahí hay una I. Ya. Y el tiempo simplemente lo vamos a usar para derivar y para evaluarlo en t igual a 0 para hallar los momentos. Sí, ahora sí, qué pena. no, nada, todo bien. Bueno, listo. Entonces, bueno, esa es la esperanza. Ahora vamos a definir la distribución normal multivariada mixtures, como mixta, no sé, la mixtures, que simplemente es lo siguiente. Se dice que X distribuye de esa manera normal multivariada mixta, ¿sí? Es igual a una media más una raíz de W por A por Z.
donde esa señora W pues tiene unas propiedades, es una variable aleatoria. Y cada variable aleatoria, o sea, cada, digamos, X dada W igual a un W, eso distribuye normal de variante con media mu y varianza W sigma. O sea que es una escala. Yo le coloco una escala. Esa es la distribución normal de varianza y covarianza es mixta. ¿Qué hace referencia? A una distribución normal mixta. En inglés se dice, ¿cómo es que se dice? Multivariada normal con varianza mixtures. Multivariate normal. ¿En qué, ¿Esa en qué qué diapositiva? slide está? Sí, Eso se está le en iba a el decir. slide 32. Mixtures. Uy, Mariciano, nos fuimos ya re lejos. Ah, ok, propiedades. Diego Junior, vamos a ver este pedacito de las diapositivas que ahí nos metimos un brinco áspero de sampling y de, o sea, por ejemplo, lo de la 19 y lo de la y lo de los test, lo de la 21 y esas vainas, o vamos a brincarnos. Pues si quieren, pues eso ahí no vas a hablar de los test norm, del de cuadrado, de los test de normalidad, cuantil. Pero pues a mí me parece que yo hablé de eso ya, ¿no? No, bueno, si quiere lo vemos, no hay problema. Y la diapositiva 19, que es la que dice sampleo, como extraer muestras normales, no sé si... Compute la matriz de Cholesky. Luego genere unas... Sí, si quiere vemos ese algoritmo. Ese algoritmo es para hacer normales multivariadas. Pues no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Vemos eso o será que eso no sale? Porque me suena que eso puede ser más de la parte aplicada. Sí. Igual ese es bien sencillo. Venga, a ver, vamos el algoritmo. El que tú Sí, tal vez eso sea más aplicado al código. Tienes razón, es Felipe. el Y que, eso es... el que dice como sampling, Sí, algoritmo Sí, 66. sí. el algoritmo 6.6. Ajá. Sí, yo creo que eso de pronto, Puede ser más aplicado, sí. Si te puedo usar código, no, creo que Pero no. es bien sencillo, mire. Usted quiere modelarle unos datos de media muy de varianza sigma. Entonces lo que usted halla es la raíz cuadrada de sigma primero. Sigma a la menos un medio. Y lo que hace es hacer normales estándar. Entonces hace un Z sub J y de normales estándar, una mano de normales estándar. Hace los vectorcitos Z. Usted tiene Z1 hasta Z100. Y ahora los multiplica por lo siguiente. Sigma a la menos un medio por Z sub I más mu. A todos les multiplica la raíz y el mu. Y esto que me va a dar un X sub I. Y ya tiene muchos X, 100 X sub I. Muestra aleatoria de 100 X sub I. Así es. Aquí sí Cada, generan. cada muestra aleatoria le genera, si son por ejemplo tres variables, cada ciclo le generaría tres variables aleatorias diferentes, ¿cierto? Si quiere, veamos un ejemplito. Si quieren ver un ejemplo en R, Yo creo que no, pues no sé. o avanzamos. Yo creo que yo avancemos. creo que avancemos Algo mañana. sí, más en temas de conceptos. Exacto. Si mañana nos queda tiempo y quieren hacerlo, lo hacemos y verán que es bien bonito porque es cómo se generan datos de una normal multivariada. Yo me salté la parte práctica, sin notar. Fue lo que me salté, que siempre son unas diapositivas. Esto, eso fue lo que me salté. Bueno, entonces vamos en la distribución normal con varianza mixta. Bueno, listo, entonces vamos que ahí que tenemos la raíz de W, donde W es una variable aleatoria. Ahora, la esperanza del vector aleatorio también va a ser mu, de este vector aleatorio nuevo. También va a ser mu siempre. El vector aleatorio X va a ser siempre mu. Pero la varianza ahora sí va a ser diferente, porque la varianza
de X va a ser igual a, saco la constante que sería sigma, y internamente me quedaría la esperanza de W, o sea que me queda sigma por la esperanza de W. O sea, es diferente. Si la esperanza de W es 1, pues quedaría mu sigma cuadrado, pero si no, entonces, Espera, ahí volvimos al tema del slide 32, ¿cierto? Sí. sí, señor, Porque le quitas la raíz. porque acá ya es varianza. Entonces, ¿cómo quedaría la varianza? Llevémosla despacito. La varianza de... Una cosita y para contextualizar a los compañeros, viejo Junior, Sí, y sí, es que sí. estaba mirando para qué se hace esto, y si ven la diapositiva 25, o sea, si uno genera datos simulados solo con la normalita normal, vean que en la gráfica de la izquierda esto no genera como valores extremos contra los datos reales que son los de la derecha. Entonces, si uno quiere simular datos más parecidos a los datos reales, utiliza esa vaina de mixture, lo que estamos viendo en la diapositiva, la 20 y pico, la Para que tenga en 31, cuenta perdón, los outliers. para que si se va a la diapositiva 37, vea que esto ya le genera datos que tiene más ruido hacia las colas. O sea, esto que estamos viendo es la Eso es para eso. representación del tercer cuadro del slide 37. O sea, eso sería la primera gráfica, ¿cierto? Creo Sí. que sí, si no me equivoco, es para corregir ese problema de que te genera datos que no tienen datos valores extremos. Es como Ajá. la utilidad. Pero ¿es la primera o la tercera gráfica? Yo creo, no me acuerdo si es la primera o la tercera, pero debe ser una de las dos. No me acuerdo, Porque Sebas. ambas tienen datos extremos, sí. Sí, pero Sí, es para este eso. paso Es para que tenga contexto de para qué se hace esta vaina, ¿sí? sí. De hecho creo que sí, no sé, pero es para eso. Es para que entendamos La para qué simulada hacemos es estas la última. vainas. Chévere, chévere, sí, sí, sí. La simulada es la última. Entonces lo que uno le hace es, si ustedes ven a la diferencia de la distribución normal, es simplemente colocarle más varianza, ¿no? O una varianza aleatoria, acá tenemos, ¿no? Más, en vez de colocarle solo AZ, le colocamos una variabilidad acá. Eso es lo que hacemos. Ah, ya. Y esa W también es una variable aleatoria y por eso es que me da valores más repartidos. ¿Esto qué sería? ¿Como un movimiento browniano? No, no, no. No necesariamente. Puede ser un movimiento browniano, puede ser otra cosa. Okay. De hecho, no es un movimiento browniano porque por lo menos la esperanza de W tiene que ser mayor que 0. Porque recordemos que Solo nosotros dice que es estamos... una variable aleatoria en el slide 31. Dice que W es una variable aleatoria mayor o igual a 0, que es Sí, independiente a Z. Es como otra segunda variable aleatoria además de Z. correcto. Tiene que ser mayor que 0 porque le saco raíz, ¿no? Y la esperanza también es mayor que 0 porque la varianza, recordemos, de X nos queda... No, entonces nos queda ahora sí. La varianza de mu más raíz de W a Z. Entonces la constante se pierde y nos queda raíz de W a Z. Como son independientes, la varianza del producto es el producto de las varianzas. O bueno, acá podemos tener que, la, por definición, hagámoslo por definición. Entonces nos queda la esperanza de raíz de W a Z, todo esto al cuadrado, menos esperanza de raíz de W a Z, todo al cuadrado. Por ser independiente, si está a tener media cero, esto se va para 0 y nos queda esperanza de raíz de W al cuadrado, me queda W por A por Z, y entonces me queda, saco la esperanza de W, que es independiente a Z, Z es la idéntica y me queda... Entre los dos datos, más bien entre los dos cuadrados que están
A partir de ahí en la traza antepenúltima, bueno, como en la tercera línea, no, tan arriba no. Ahí mismo, cuando usted canceló ese que tiende a cero entre uno y el otro, al ser la esperanza total al cuadrado de ese dato es que eso tiende a cero, Exacto. ¿cierto? O sea, este es Y en la el otro el esperanza cuadrado, ¿por qué no aplica igual? porque este cuadrado acá es interno. O sea, yo primero saco el cuadrado y luego la esperanza, mientras esta es la esperanza al cuadrado. ¿Qué pasa con esta esperanza? Por ser independiente, que sale la constante, nos queda esperanza de raíz de W, esperanza de Z. Pero si nosotros recordamos, la esperanza de Z es 0, por lo tanto, todo esto se va al carajo. Entonces, eso se va para 0. Junior, no entendí en ese paso, digamos, cuando le quitó la raíz al W, ¿por qué no quedó A y Z elevados al cuadrado? Gracias. Z queda elevado al cuadrado, sí. Y entonces acá, esperanza de Z al cuadrado, pues es la varianza, ¿no? Y la varianza de Z, ¿cuánto es? La identidad. O sea, súper fácil. Si tiene razón, me faltó elevarlo al cuadrado. Y el A me faltó A por A transpuesto. Sí, listo, ya ahora sí ya lo entendí en todo. Súper, listo. Entonces queda A por A transpuesta, W, y entonces en la penúltima iteración, ¿a dónde se va el Z al cuadrado? Esa es la identidad. La idéntica, entonces se queda como una especie de 1. Por lo que recordemos que cada Z se distribuye normal, 0, 1, independiente e idénticamente distribuida. Ah, ok, Z es la matriz sin identidad, por eso ya no parece. Ok. O sea, eso sería una queda matriz de varianza covarianzas que es la matriz identidad. O sea, las covarianzas son ceros y las varianzas son 1. ¿Sí o no? sí, Listo, Johnny, gracias. hasta ahí cómo vamos a ver. O sea, la esperanza de Z cuadrado es una matriz de identidad. Es que la esperanza de Z cuadrado es la varianza. Y la varianza de un vector aleatorio, lo que pasa es que acá por notación lo coloco cuadrado. Pero recordar cómo se define un vector al cuadrado. Ah, no, Un sí, vector o al sea, cuadrado es 1. Sí, porque está destruido normal, conservado. Ya, gracias. es identidad. Porque acá me quedaría un vector de unos. ¿Cómo es que la cosa? Me quedaría así, me quedaría Z1, Z2 hasta ZD por Z1, Z2 hasta ZD. Y entonces acá me queda varianza del primero 1, covarianza entre otros 0. Acá varianza del segundo, varianza de la décima, y las covarianzas todas son 0, pues son independientes. Es la matriz idéntica. Es por eso, y es por eso que se elimina la raíz, que eso fue la pregunta de Laura. Decía que por qué en esa esperanza no aparecía la raíz, y es por eso, se debe a eso. Bien, ¿dudas de algo? No, todo súper. Por mi lado, todo súper, Junior. Bueno, sí, súper bien, súper bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacer para, para simular esas distribuciones. Entonces nosotros ya tenemos cómo simular la distribución normal multivariada. Incluso si quiere voy a hacer un ejemplito acá. Ahí se ve. Voy a hacer un ejemplito súper rápido para que se entienda. Y luego hacemos la súper rápido, supremamente rápido, que vean que eso es re bonito. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a hacer un Z1. Que Z1 es una normal estándar, o sea, R norm, que tenga medida, no sé, pongámosle 1000. Vamos a colocarle un parámetro n. Y lo mismo Z2. Vamos a hacer un vector bivariado. ¿Listos? Ambos son independientes, no tienen nada que ver, y vamos a empezar con 1000. Entonces hacemos Z1, Z2 y graficamos plot de Z1 con Z2. Esto nos va Cambié a el Z2, Johnny era arriba cuando lo declaró, quedaron los dos declarados Z1.
Ah, muchas gracias. Y ese es el error que me muestra acá. Oigan, yo no estoy viendo. Me sale como está mostrando tu pantalla. Dime. Ahí estamos viendo el R de Johnny Erlau. ¿Tú no lo Sí, ves? un R con una... Sí, se ve la... Entonces esperen y ya dejo de presentar y presento otra vez. Ahora sí, Laura. Me Sí, confirma. está cargando ya. Xlim igual a, démosle que sea de menos 6 hasta 6 para que sea evidente lo que estamos haciendo. Y Yelim igual también desde menos 6 hasta 6. Menos 6 hasta 6 para que sea bien interesante lo que estamos haciendo. Entonces, si vemos cómo, los vemos, ¿cómo vemos estos datos? Primero concentrados, ¿sí o no? Ujú. ¿Cierto? Concentrados acá. Y segundo, no hay como una elipse, no hay una orientación, no hay una dependencia, sino que primero están ahí concentrados y nosotros lo colocamos de la misma dimensión abajo y arriba. Vemos un círculo, ¿sí o no? Y concentrados, no vemos muchos datos atípicos. ¿Qué pasa si yo ahora le meto una media y una varianza? Vamos a meterle una media. Mu, coloquémosle el vector 1, 2, ¿listo? Y sigma, coloquémosle, digamos, sig, coloquemos una matriz cuyas componentes sean 2, 1, 1, 2, que sea una matriz 2 por 2, esa es sigma, o sea, sigma es una matriz cuyas varianzas son 2 y cuyas covarianzas son 1. Y hagámosle la raíz cuadrada. Entonces, si uno le picha acá Cholesky, ¿cómo es que se escribe Cholesky? Creo que es así. ¿Cómo es que se escribe Cholesky? ¿Cómo es que se llama? Raíz. Miren, ya reviso cómo es que se escribe Cholesky, porque esa es la raíz de una matriz. La Cholesky. Cholesky. Entonces, se escribe como... Bueno, ahí está el algoritmo, cómo se hace. Simplemente se coloca Chol. Eso. Entonces, vamos a escribir la raíz, el R, o la raíz es igual a Chol de sigma. Y ahora, vamos, nos dice, listo, ahora nuestros nuevos vectores son mu más R, que es multiplicado por el vector, pues, x1, x2. Entonces, vamos a tener eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, vamos a tener nuestro x1. ¿Cómo hallamos nuestro x1? Nuestro x1 es nuestro mu1 más nuestra columna sigma, bueno, nuestra raíz, nuestra fila 1, que eso se coloca así, multiplicado, ay Dios santo, multiplicado, ya, multiplicado por, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Multiplicado por la matriz de Z1 con Z2 con el número de columnas n col igual 2. Y ese es x1. Y dice que faltan argumentos. Entonces esto es n,2. N,2, creo que ya. Esto es de dimensión 2. Y esto es de dimensión n,2. Entonces es fila por columna. Lo cual me dice que me toca al revés, ¿cierto? O sea, acá multiplicarlo por la raíz transpuesta de la primera fila. Dice no conformables, acá tiene dos columnas, entonces sería fila por columna. ¿Y este señor quién es? Entonces me toca sin transponer. Listo, sin transponer. Y ahora x2
será el mu2 por la matriz normalita por ahora la segunda columna. Y ese será el x2. Luego ahora sí me va a quedar una elipse. Grafiquemos y nos daremos cuenta. Junior, Señor. venga, qué pena, le hago una preguntita rápida, hermano. Es que estábamos aquí hablando con los amigos, con los compañeros, para ver si podemos hacer una pausa a las 6:30. Hágale, de una. ¿Sí? ¿Usted hasta qué horas puede estar hoy? Pues ¿Tiene yo algún no tengo compromiso problema. ahorita? No. Entonces, listo. Hoy hasta las 6:30, ¿le parece? Sí, y después de eso un descansito de media hora y después seguir a las 7, ¿sí? ¿Se podría? De una. Vamos, terminemos con esto. Hágale. Aumentémosle la covarianza. Entonces, ya la covarianza no es 1, sino es 1.5. Esto tan pronto, digamos, pausemos acá, o sea, que se acaba el video. Esto de una vez sube a YouTube, ¿cierto? Más o menos. Me toca darle unos cositos, pero sí, más o menos. Vamos a Ok. darle. Miren, Vale. voy a aumentarle acá la covarianza. Si vieron que le aumenté a 1.5, ¿qué creen que pasará? Se Concentra- vuelve como menos concentrado, pienso yo, ¿no? Más concentrado porque hay más relación, más dependencia. Veremos lo que sucede. Ah, la ¿En cuánto correlación. estaba? ¿En cuánto estaba ahorita, En Junior? 1. Y ahora le Ah, coloqué claro, se vuelve más 1,5 de concentrado. covarianza. Se vuelve más concentrado. Si le coloco 1,8, Más concentrado. más concentrado. Creo que es el grado de dependencia. Entonces ya se va viendo la recta. Se va viendo como una recta. Ahorita le va a colocar 1.9, 1.95 y ya. Pues hay mucha dependencia. Y lo que quiero es que se vea como una recta. Miren que ya hay un crecimiento, ¿sí? ¿No? O sea, ya hay una dependencia. Valores bajos de X, Está bueno. valores bajos de Y, valores altos de X, valores altos de Y. Ahora como lo que muele una 1.9,5. A ver qué es lo que sucede. Se va a concentrar aún más, ¿sí o no? Y va a notarse el crecimiento, la dependencia. ¿Sí ven que ya se nota más la dependencia? Una pregunta, Junior, es que tengo una dudita. Cuando usted recién lo grafica, sale como una nube de puntos muy apretada y después se alarga. ¿Eso por qué pasa? Claro, eso se debe porque yo lo genero con el algoritmo que está ahí. El algoritmo dice, genere normales estándar, normales. Ah, ya, es que primero está ploteando las normales estándar. Sí, señor. Y esas normales Ya. estándar son el plot Z. ¿Dónde está el Z? Ayúdame a buscar plot Z, plot Z, plot Ahí, Z. en donde está parado, ¿no? Ah, sí, señor. Ahí. Entonces, si ve que ahí plot Z me marca unas independientes que no tienen dependencia de nada. No hay Sí. crecimiento. Pero entonces, ¿qué le da el crecimiento y qué le da la dependencia? La matriz de varianzas y covarianzas. ¿Y qué le da el centro? La media. ¿Qué algoritmo estamos usando? Este algoritmo. ¿Qué dice? Ya. Entonces, estamos utilizando el algoritmo de QRM. ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? Porque Listo, el ya vamos primero. a usar, entonces pusimos el segundo, antes de la pausa. Hágale, sí, Hagamos la hagamos eso. ilustración. Entonces hagamos ahora, en vez de solo dejar eso, vamos a ponerle a la matriz de varianzas y covarianzas otra variable, una variable que la llamamos la W, que le hice acá, ya. Entonces llamémosla W. Y esa variable la podemos modelar de una manera diferente. Por ejemplo, R exponencial. Hacemos la exponencial a ver qué sucede. Exponencial de n de parámetro 1, o sea, exponencial estándar. Y ahora, en vez de la matriz solita, vamos a colocarle la matriz por W, no, por la raíz de W. Por la raíz, acuérdense que es por la raíz en la simulación. La varianza es W, pero esta señora es la raíz de W. Y multiplicamos a toda la matriz. Vamos a ver qué pasa, qué es lo que sucede. Ejecutamos. Venga, una preguntita, viejo Junior. ¿Qué pasó con esto? Hay ahora sí datos que... Sí, ahí le dieron datos, valores extremos. Datos extremos. Entonces, esa W que modelamos acá como la exponencial. ¿Por qué exponencial? Para que dé esperanza 1, o sea, que no me altere la varianza, pero que sí me dé los datos atípicos. Veamos cuánto es la media rápidamente de W. Ya lo escucho. Cerca a 1, ¿se pilla? Es una exponencial de parámetro 1. Listo, ahora sí lo escucho. Sí, la duda que tengo, viejo Junior, es, usted ahí utilizó la descomposición de Cholesky para encontrar lo que es la A, ¿cierto? La letra A. Sí, señor. Aquí en el R, ese porcentaje
por porcentaje, ¿cómo se interpreta, perdón? Como la multiplicación de matrices. Ah, es la multiplicación La de matrices. multiplicación de matrices. O sea, ahí en ese punto es donde usted está multiplicando por la A, ¿cierto? Claro, mu por raíz de W por la A por la variable. Pero la A sería, en realidad, esa tercera parte no es la Z. Al revés, sí, señor. Z, Y esa C de la matriz, ¿qué es? Lo que pasa es que las- acá hay una confusión de dimensionalidad. Yo, porque me entiendo, pero formalmente la matriz debe ir es adelante y la raíz debe ir atrás. Sino que como yo la hice por separado, yo pude invertir esto porque da un número, pero solo por eso. ese C que está en la matriz, ¿qué es, Johnny? ¿Cuál C? A este C lo que me hace es concatenar Z1 con Z2. Ah, ok. Porque como yo voy a ponderar Z1 con Z2 dependiendo a la raíz de la descomposición de Cholesa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle este raíz cuadrada y vamos a ver que ya no da datos extremos. Quedémonos con esa idea. Miren, si yo le quito la raíz, miren este plot que tiene datos acá extremos. ¿Sí lo ven? Si le quito ese raíz de W, mire que no me queda. ¿Sí vieron que no me quedaron? severo, eso está del putas. Sí está claro el algoritmo, ¿sí o no? Voy a enviarles el código. Sisas. Listo, súper. Entonces, bueno, pausemos ahí y seguimos después. Voy a stop. Voy a darle stop.